Historia, primer grado. Bloque 3. 18. Conflictos en la Guerra Fría. La Revolución Cubana. Mi papá platicaba con emoción que en el Café La Habana, en el centro de la Ciudad de México, había conocido a Fidel Castro y a otros cubanos que entre taza y taza de café planeaban una revolución. Fascinado por este encuentro, se aprendió un discurso de Castro y siempre que contaba la anécdota, lo recitaba. Este fue el discurso de autodefensa que Fidel Castro escribió en 1953, cuando lo apresaron. En él, narra lo sucedido un año antes, cuando Fulgencio Batista encabezó un golpe de Estado y ocupó el poder en Cuba, eliminó el Congreso, desconoció la Constitución y reprimió con dureza a sus opositores. Durante su gobierno favoreció los intereses de Estados Unidos, prevaleció la corrupción y buena parte de la población vivía en la pobreza. Por ello, un grupo de universitarios, entre ellos Fidel Castro, atacaron el cuartel Moncada. Fue la primera acción armada de la revolución, aunque fue rápidamente controlada. La situación en Cuba era grave. El desempleo aumentaba. La población rural se encontraba empobrecida. No poseía tierras de cultivo y no tenían acceso a servicios de salud y educativos. Además, las grandes compañías agrícolas explotaban el azúcar y otras la ganadería. Debido a esa situación, Fidel Castro y otros activistas se establecieron en México para organizar un movimiento armado. En 1956, partieron de manera clandestina de Veracruz a Cuba, en una pequeña embarcación, el Granma. 82 guerrilleros iban a bordo. En la costa cubana, el ejército ya los estaba esperando. 18 sobrevivientes se internaron en la zona rural de la isla y establecieron una base de operaciones en la Sierra Maestra. Desde ahí, organizaron guerrillas, es decir, pequeños grupos armados. Estados Unidos, al ver sus intereses comprometidos, intentó sacar de la isla a Batista y formar un gobierno que le beneficiara. El dictador se negó y lanzó una ofensiva militar contra los rebeldes que despertó la simpatía generalizada hacia los guerrilleros. Por lo que los campesinos, los sindicatos, los partidos políticos y los movimientos urbanos se unieron a la revuelta. El 1 de enero de 1959, los revolucionarios lograron entrar a La Habana. Batista y su gabinete huyeron hacia Miami, Estados Unidos. Con la revolución en el poder, se incrementaron las huelgas de trabajadores, industrializados y agrícolas, quienes buscaban una mejora tanto salarial como de las condiciones laborales. El gobierno apoyó estos movimientos siempre y cuando afectaran a empresas extranjeras. Al inicio de la década de los años 60, el gobierno cubano expropió las empresas petroleras y azucareras de Estados Unidos, así como los bancos, la industria y las empresas comerciales. En respuesta, Estados Unidos suspendió la compra de azúcar y decretó un bloqueo comercial. El siguiente paso fue promover su expulsión de la Organización de Estados Americanos, conocida como OEA. Además, la Agencia Central de Inteligencia organizó, en 1961, una invasión a la isla, encabezada por exiliados cubanos. El desembarco en la playa Girón de la Bahía de Cochinos fue un fracaso. El gobierno de Cuba se declaró abiertamente comunista y estableció una alianza con la Unión Soviética. Esto provocó una gran tensión, que llegó a su límite en 1962, con la crisis de los misiles. En lo que concierne a la relación entre México y Cuba, en un inicio el gobierno mexicano aplaudió el triunfo de la Revolución Cubana. Se habló de las similitudes entre las revoluciones mexicana y la cubana. Sin embargo, en cuanto Fidel Castro estableció el primer gobierno comunista en América Latina, México se apresuró a tomar distancia y en 1962 fijó su postura ante la OEA, en la que defendía el derecho de autodeterminación del pueblo cubano, pero rechazaba la adopción
de un régimen que no cumplía con las características de una democracia. A partir de entonces, la relación con Cuba no sanaría, mientras que en su primera visita Fidel Castro organizó una revolución. En la última se ampliarían las diferencias entre los dos gobiernos.